Introducción. Las bienaventuranzas. Así que deseas conocer más de las bendiciones de Dios para tu vida. Yo también. La triste realidad es que muchos que profesan ser cristianos se quedan estancados, se conforman con lo poco que tienen y se resignan a seguir como están. Pero tú no. En lo más profundo de tu corazón anhelas algo más. Quieres vivir bajo la bendición de Dios. Quieres disfrutar de su sonrisa y de su favor. Quieres poder decir, como David, que tu copa está rebosando. Pero te enfrentas a serios desafíos. ¿Cómo se ve una vida bienaventurada? ¿Cómo se avanza en esa dirección? ¿Por dónde se empieza? ¿Y qué hacer con todo lo que se interpone en tu camino? Todos deseamos ser bienaventurados. Queremos ser bendecidos en nuestras relaciones, en nuestros trabajos y en nuestras iglesias. Queremos ser bienaventurados en la vida, en la muerte y en la eternidad. Lo opuesto de ser bendecido es estar bajo maldición, y nadie quiere eso. Nadie conoce mejor dónde se encuentra la bendición que Jesucristo. Por eso, cuando Él habla de la bendición, como lo hace en las bienaventuranzas, Mateo 5, 1 al 12, quiero escucharlo, y tú también deberías hacerlo. ¿Qué es una vida bendecida? ¿Cómo se ve una vida bendecida? ¿Acaso consiste en tener un matrimonio feliz, hijos talentosos, buena salud, un trabajo satisfactorio, estabilidad financiera, oportunidades para viajar, pertenecer a una iglesia saludable? Sin duda, todas estas son bendiciones muy valiosas y podrías añadir más cosas a la lista. Pero, antes de hacerlo, piensa en esto. Ninguno de estos regalos está incluido en la descripción que nuestro Señor hace de una vida que es bienaventurada. Ninguno. Jesús no dice, bienaventurados los que tienen un matrimonio feliz, sino, bienaventurados los pobres en espíritu. Tampoco dice, bienaventurados los que gozan de buena salud, sino, bienaventurados los que lloran. De acuerdo con las palabras de Jesús, las mayores bendiciones no se encuentran en los lugares donde normalmente las buscamos, sino en lugares que, al principio, quizá no estemos dispuestos a explorar. Las bienaventuranzas son contrarias a nuestra intuición. Ser pobre significa no tener recursos. Nadie quiere eso. Pero Jesús habla de un tipo de pobreza que te hace rico. Llorar significa experimentar un gran dolor, y eso jamás estaría en tu lista de deseos. Pero Jesús habla de un tipo de llanto que te conduce al gozo. ¿Cómo reconoces a un cristiano verdadero? Nuestro objetivo con este libro es progresar en la vida cristiana y, para hacerlo, necesitamos tener una comprensión clara de la meta. ¿Cuál es esa vida en la que deseas crecer? ¿Qué deberías perseguir? ¿Cuáles son, en pocas palabras, los rasgos distintivos de un cristiano verdadero? Pensemos por un momento en el avistamiento de aves. Las aves se reconocen por sus rasgos distintivos. Puedes identificar a un jilguero americano por su característico color amarillo y a un andarríos manchado por su pico largo y sus manchas distintivas. Pero, ¿cómo reconocerías a un cristiano verdadero? ¿Cuáles son los rasgos distintivos de una persona que vive bajo la bendición de Dios? El punto de partida para progresar en la vida cristiana es saber con certeza que en verdad eres cristiano. Pero, ¿cómo reconocerías a un cristiano verdadero si te encontraras con uno? Alguien podría decir,
Reconocería que una persona es cristiana por lo que cree. Esa es una buena respuesta, así que exploremos esa idea. Después de todo, Dios ha revelado ciertas verdades en las Escrituras y quien no las cree no puede ser cristiano. Jesús dice, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Juan 8:24. También dijo que la obra de Dios es que crean en aquel que el Padre envió al mundo. Juan 6:29. Estos versículos, junto con muchos otros, nos enseñan que hay ciertas creencias sin las cuales una persona no puede ser cristiana. Sin embargo, Santiago nos recuerda que incluso los demonios creen. Santiago 2:19. Satanás sabe que Jesús murió por los pecadores. Sabe que Cristo resucitó de entre los muertos y que Él es el Señor ascendido del universo. Todo esto está claro en el mundo invisible y, por eso, en los evangelios, un demonio fue el primero en confesar a Jesús como el Santo de Dios. Marcos 1:24. Satanás conoce la verdad acerca de quién es Jesús y lo que Él ha hecho, pero se niega a someterse a su señorío para continuar operando como el Señor autoproclamado de su propia vida. Creo que tú, al igual que yo, conoces personas que profesan la fe cristiana, mientras, en silencio, se entregan a los pecados de su propia elección. Una persona así no es cristiana, sino hipócrita, y los hipócritas no viven bajo la bendición de Dios. Ser cristiano es más que conocer la verdad. Creer es un rasgo necesario, pero no es suficiente para identificar a un cristiano verdadero. ¿Hay otras formas de reconocer a un cristiano verdadero? Alguien podría decir, reconocería que una persona es cristiana por sus acciones. No son las palabras lo que cuentan, sino las acciones. De nuevo, esta es una buena respuesta. Jesús dijo, por tanto, todo el que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Mateo 7:24. Pero nuestro Señor también habla de personas que trabajan en su nombre y a quienes se les dirá en el último día, jamás los conocí, apártense de mí. Mateo 7:23. Estas personas fueron activas en el ministerio, pero no eran verdaderos cristianos. Parece que estas palabras de Jesús tomarían por sorpresa a tales personas. Algunos podrían señalar la labor que realizaron enseñando la Biblia, confrontando el mal en la sociedad o promoviendo cambios que beneficiaron a muchas personas. Sin duda, estas son acciones impresionantes, pero, según Jesús, ninguna por sí sola constituye una prueba concluyente de que una persona pertenezca a Cristo. Entonces, para aplicar esto a mi propia vida, no tendría ningún valor que en el día final yo le dijera a Jesús, fui el pastor principal de una iglesia grande en las afueras de Chicago. Eso no es lo que Él está buscando. La bendición de Dios no se obtiene por ocupar un cargo en el ministerio, así como tampoco se obtiene por estar de acuerdo con todas las doctrinas de la fe cristiana. Lo que haces para Jesús, por impresionante que sea, no demuestra por sí mismo que seas cristiano. Cuando nuestro Señor se sienta con sus discípulos para hablarles de la vida bajo la bendición de Dios, no inicia con una clase de doctrina ni con un mandamiento misionero. En lugar de eso, inicia con la descripción de una persona que es pobre en espíritu, que llora por sus pecados, que se somete a la voluntad de Dios con mansedumbre y que anhela crecer en justicia.
Es en la vida de una persona así donde se encuentra la bendición de Dios. Haciendo algunas preguntas honestas. Entonces, te invito a abrir tu corazón conmigo ante la mirada penetrante de Jesús para que puedas examinar tu vida interior y discernir tu condición espiritual. ¿Son evidentes en ti los rasgos distintivos de una vida bajo la bendición de Dios? Hazte algunas preguntas honestas. Bienaventurados los que procuran la paz. Mateo 5:9. ¿Soy una persona que procura la paz? ¿Hay paz dentro de mí o las personas con las que convivo en mi hogar o en mi trabajo experimentan tensión debido al conflicto que hay en mí? Bienaventurados los de limpio corazón. Versículo 8. ¿Cuál es la condición real de mi corazón? ¿Hasta qué punto mi vida interior ha sido contaminada por la impureza? Bienaventurados los misericordiosos. Versículo 7. ¿Cómo me va cuando se trata de perdonar a los demás? ¿Perdono con rapidez? ¿Soy misericordioso con las debilidades de quienes me han fallado? Cuando Jesús describe a una persona que es bienaventurada, ¿está describiéndote a ti? Esto es profundo y confrontante. Rompe con la superficialidad y con la charla barata que llenan tan a menudo nuestras iglesias. La iglesia, en su mejor expresión, es una mezcla de cristianos verdaderos y de personas que se han engañado a sí mismas respecto a su condición espiritual real. Una persona que descansa en una decisión vacía, tomada hace varios años, que ha tenido poco o ningún efecto en su vida, necesita desesperadamente escuchar el llamado de alerta que resuena en estas palabras de Jesús. Estar firme en la gracia y esforzarse por crecer. Antes de continuar, necesito hacer una pausa para dejar algo completamente claro. Las bienaventuranzas te muestran cómo luce un cristiano verdadero. No describen el proceso por el cual alguien llega a ser cristiano. Reconoces a un jilguero por su característico color amarillo, pero no es el color amarillo lo que convierte a esta ave en un jilguero. El ave es amarilla porque es un jilguero. Su naturaleza da origen a su color y su color refleja su naturaleza. Pintar de amarillo a un mirlo no lo convertiría en un jilguero. Esta distinción es, en realidad, importante para comprender correctamente la enseñanza de Jesús en las bienaventuranzas. Un cristiano se reconoce por los rasgos distintivos que Jesús establece, pero esos rasgos son la evidencia de una nueva vida en Cristo, no su causa. El mensaje de Jesús no es, si te humillas, si lloras por tus pecados, si te sometes con mansedumbre a Dios y desarrollas un apetito por la justicia, tendrás el favor de Dios y entrarás en el cielo. Eso sería salvación por obras. Y esa no es la enseñanza de la Biblia. Tienes el favor de Dios cuando por medio del vínculo de la fe, Cristo llega a ser tuyo y tú llegas a ser de Él. Estar en Cristo te coloca en una posición completamente nueva delante de Dios, en la cual Él te limpia de tus pecados, quitándolos de tal manera que no pueden ser imputados contra ti ni ahora ni en el futuro. Romanos 5:1, 8:1, Efesios 1, 3 al 7. Cristo te reconcilia con el Padre y transforma tu relación con Dios. Dejas de ser un pecador que enfrenta un juicio inminente para pasar a ser un hijo o hija que anticipa una herencia gloriosa.
Él sopla su Espíritu Santo en ti, llenándote con el poder y la presencia de su propia vida. Aquí es donde cambia tu naturaleza y comienza la vida cristiana. Al ser justificados por la fe en el Señor Jesucristo, tenemos paz para con Dios y entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Romanos 5, 1 al 2. Estar firmes en la gracia es una noticia realmente buena. La gracia no es un peldaño sobre el cual descansamos para luego pasar a otra cosa. Es el lugar donde permanecemos desde el comienzo de la vida cristiana y donde continuaremos hasta que la misma llegue a su fin. Cualquier cosa menos que esto nos dejaría tan perdidos como lo estuviéramos si Jesucristo nunca hubiera venido al mundo. Supongamos, por ejemplo, que Dios borrara todos tus pecados, te permitiera comenzar de nuevo y luego te dijera, no vuelvas a equivocarte. ¿Qué posibilidad tendrías de lograrlo? Ninguna en lo absoluto. La raíz del pecado continúa en ti y como cristiano serás tan dependiente de la gracia de Dios en tu último día como lo fuiste desde el primero. La buena noticia es que, al ser justificado por la fe, tienes acceso a la gracia en la cual estás firme. Esto es posible debido a todo lo que Jesucristo hizo por ti en su vida, su muerte y su resurrección, y a todo lo que Él continúa haciendo por ti como tu abogado e intercesor a la diestra del Padre. Un cristiano es una persona que está firme en la gracia. Sin embargo, estar firme en la gracia y esforzarse por crecer van juntos, de la misma manera en que el jilguero y su característico color amarillo son inseparables. Thomas Watson escribió un libro llamado Las Bienaventuranzas, que en mi opinión es la obra más útil que se haya escrito sobre esta parte de la Biblia. Watson tenía un don extraordinario para expresar verdades profundas en frases memorables, de modo que a lo largo de este libro recurriremos con frecuencia a su sabiduría. Watson dice, si no imitamos su vida, de Cristo, no podemos ser salvos por su muerte. Escucha con mucha atención lo que está diciendo. Watson es muy claro. Somos salvos por la muerte de Cristo. Él no dice que seamos salvos por imitar la vida de Cristo. Lo que sí dice, y más importante aún, lo que la Biblia deja claro, es que el rasgo distintivo de una persona que es salva por la muerte de Cristo es que procura imitar la vida de Cristo. Una persona que está firme en la gracia tiene un corazón para la santidad y, sin santidad, nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Una vez más, nuestra santidad no es la razón por la cual entraremos al cielo. Entraremos por la gracia. Sin embargo, la búsqueda de la santidad es el rasgo distintivo de una persona que permanece en la gracia, y ambas van juntas porque se encuentran inseparablemente unidas en Cristo. Jesucristo se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. 1 Corintios 1:30. De modo que cuando Cristo llega a ser tuyo, recibes más que su justicia. Cristo es también tu santificación, tu sabiduría y tu redención. Todos estos regalos se encuentran en Él y nunca dará uno sin dar también los demás. Dios nos ofrece múltiples bendiciones en el Evangelio: el perdón, la reconciliación, la santidad y el cielo, por nombrar
solo algunos. Él no ofrece ninguno de estos regalos de manera aislada. Nos los ofrece todos en Cristo. Cristo es el mega regalo que contiene en sí mismo a todos los demás. Con Él lo tienes todo, y sin Él no tienes nada. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. 1 Juan 5:12. Todas las bendiciones del Evangelio son tuyas en Cristo y permanecen contigo por medio de Él. Sin Él, no podrías obtener ninguna de estas bendiciones. Dios nos ofrece un solo regalo: Jesús. Él es todo lo que necesitamos y en Él somos bendecidos con toda bendición espiritual. Efesios 1:3. Cuando Cristo toma el control de tu vida, perdona tu pecado, cambia tu corazón, te reconcilia con el Padre, te adopta en su familia y te da su espíritu. Su obra es indivisible y, por esa razón, una persona que permanece en la gracia tiene un corazón para la santidad. Sabes que estás permaneciendo en la gracia cuando comienzas a buscar la santidad. Tu voluntad se ha alineado en una medida sustancial con la voluntad de Dios. Y tu gran deseo, al igual que el suyo, es llegar a reflejar plenamente la belleza de Jesús, quien ahora vive en ti. Cuando la desesperación parece estar cerca. En este punto, puede que necesites una palabra de ánimo. Quizá te ocurra lo mismo que a mí. Descubrirás que, al examinar tu propia vida, te vuelves más consciente de tus fallas que de tus logros y tiendes a notar más tus deficiencias que tu progreso. Así que, cuando te examines a la luz de las bienaventuranzas, serás confrontado, lo cual es bueno, pero también podrías sentirte abrumado, y eso sería malo. Por eso, si vas a ser honesto contigo mismo y vas a abrir tu vida ante la mirada penetrante de Cristo por medio de las Escrituras, necesitas saber cómo enfrentar esta verdad acerca de ti mismo sin caer en la desesperación. Recientemente hablé con una nueva creyente, quien me dijo que, a pesar de todo el gozo que había encontrado en Cristo, se sentía peor consigo misma de lo que se sentía antes de ser una creyente. Se preguntaba si eso era normal. ¿Estaba haciendo algo mal? Intenté explicarle que, antes de ser cristiana, ella era sorda al Espíritu Santo y ciega a la gloria de Cristo. Pero cuando el Espíritu Santo comenzó su obra salvadora en su vida, Él abrió sus oídos y sus ojos a la verdad y así fue convencida de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:8. Ser convencido de pecado significa tener una conciencia cada vez mayor de lo lejos que estás de la vida a la que Dios te ha llamado. Al ver esa brecha, pronto te das cuenta de que la justicia está mucho más allá de tu alcance y que, separado de Jesucristo, caerías bajo la justa condenación de Dios. Es posible que no hubieras visto estas cosas antes, y es solo por la obra del Espíritu Santo que ahora las ves y las sientes. Más aún, es precisamente porque ves estas cosas que te aferras a Cristo. Tú eres consciente de tu necesidad constante y encuentras paz, esperanza y gozo, no en una evaluación de tu propio progreso en la vida cristiana o en la falta de éste, sino en la gracia que tienes en Él. Aferrándonos firmemente a Cristo.
Así es como debes enfrentar el desánimo que puedas sentir por tu propia falta de progreso. Cada vez que veas tu propia necesidad o sientas tu propio fracaso, aprovecha ese momento de claridad para aferrarte con más fuerza, con más gratitud y con más gozo a Jesucristo y a todo lo que Él ha logrado por ti en la cruz. Luego, da gracias, pues la razón por la cual ves tus pecados y tus fallas con tanta claridad e incluso con dolor es porque el Espíritu Santo vive en ti y te está llevando a dar un paso adelante en el camino del progreso. Nunca permitas que tu falta de progreso se convierta en una razón para la desesperación. Hace algunos años me encontré con una afirmación del Catecismo de Heidelberg que me ayudó a obtener una perspectiva sobre esta tensión entre estar firme en la gracia y esforzarse por el crecimiento. Un catecismo es una herramienta para enseñar y aprender las verdades fundamentales de la fe cristiana y el de Heidelberg es, en mi opinión, uno de los mejores. Las dos primeras secciones tratan sobre la miseria, nuestra condición caída como seres humanos a causa del pecado, y la liberación, la manera en que Dios rescata a su pueblo por gracia por medio de Jesucristo. La tercera sección se titula La gratitud y aborda la respuesta del cristiano a todo lo que Dios ha hecho por nosotros, expresada en una vida de fe y obediencia. Después de exponer el significado y la aplicación de los mandamientos de Dios para los cristianos hoy, el catecismo plantea la siguiente pregunta. Pero, ¿pueden los convertidos a Dios obedecer perfectamente estos mandamientos? La primera parte de la respuesta es la siguiente. No. En esta vida, incluso los más santos tienen apenas un pequeño comienzo de esta obediencia. Incluso los más santos tienen apenas un pequeño comienzo de obediencia en esta vida. ¡Vaya! Pon esto a prueba y habla con alguien que sepa lo que es caminar con Dios y que lo haya hecho durante muchos años. Te dirá que es más consciente de todo lo que le falta por recorrer que de la distancia que ya ha recorrido. Incluso los más santos tienen apenas un pequeño comienzo en esta vida. Esta es una verdad que nos ayuda. Quizá sientas que otros te llevan años luz por delante en la vida cristiana, pero la realidad es que ellos ahora mismo tienen tanta necesidad de la gracia de Dios, tanto como tú. A la luz de la santidad de Dios, todos somos como caracoles emprendiendo un viaje de 1 kilómetro, donde los mejores apenas avanzan unos pocos metros en toda una vida, y la distancia entre unos y otros se puede medir en centímetros. Aún la persona más santa ha tenido apenas un pequeño comienzo en la búsqueda de la pureza, la paz, el contentamiento y el gozo que un día serán tuyos, tanto como de ellos. Pero todavía hay más. Tras establecer que ningún cristiano obedece perfectamente la ley de Dios y que incluso los mejores apenas tienen un pequeño comienzo, el catecismo continúa diciendo: no obstante, con toda seriedad de propósito, ellos sí comienzan a vivir conforme a todos los mandamientos de Dios, no solo a algunos. En todo cristiano hay realmente un comienzo de santidad, un comienzo de pureza, un comienzo de contentamiento y un comienzo de paz. El amor a Dios y el amor a los demás, aunque lejos de ser completos, han comenzado de manera genuina en la vida de cada creyente, y aquello que Dios ha comenzado en ti, sin duda, lo completará. Raíz, brote y fruto.
Una vez que hayas comenzado, querrás seguir avanzando. Es aquí donde las bienaventuranzas nos ayudan, no solo al mostrarnos cómo es una vida bendecida, sino también al enseñarnos cómo progresar en ella. Hay un orden definido en las bienaventuranzas y cada una fluye de las anteriores. Las bienaventuranzas hacen más que describir una vida bendecida. Nos entregan un mapa para perseguirla. Las tres primeras bienaventuranzas tratan de nuestra necesidad. Somos pobres en espíritu, Mateo 5:3, porque no tenemos lo que se requiere para vivir como Dios manda. Lloramos, versículo 4, porque nuestros pecados son muchos. Nos volvemos hacia Él con mansedumbre, en lugar de ser voluntariosos y rebeldes, versículo 5, porque no tenemos la capacidad de dirigir sabiamente nuestras propias vidas. Estas son las raíces de una vida bendecida y piadosa. De estas raíces surgen los brotes de la cuarta bienaventuranza, un hambre y una sed de justicia. Versículo 6. Dios usa la raíz del reconocimiento de tu propia necesidad para producir el brote del anhelo profundo de crecer en justicia. Cuando las raíces de las tres primeras bienaventuranzas son nutridas, un gran deseo de justicia surgirá en tu vida. Continuando con la metáfora, las raíces producen brotes y los brotes dan fruto. El fruto de esta vida bendecida y piadosa es, primero, la misericordia o el perdón, versículo 7. Luego, la pureza, versículo 8. Y por último, la paz, versículo 9. Nuestro Señor también nos dio una octava bienaventuranza. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos. Mateo 5:10. Esta bienaventuranza es distinta a las demás, porque todas las otras reflejan el carácter que el pueblo de Dios debe buscar activamente. La persecución es distinta. No debemos buscarla, pero sí debemos entender que cuando vamos tras la vida bendecida y piadosa que Jesús nos presenta en las bienaventuranzas, la persecución irá detrás de nosotros. Aquellos que son bendecidos por Dios serán perseguidos en este mundo. Ahora piensa conmigo por un momento en este patrón raíz, brote, fruto. Es evidente que no puedes obtener el fruto sin el brote, ni el brote sin la raíz. El orden es importante. Si deseas tener en tu vida los frutos del perdón, la pureza y la paz, debes comenzar con las raíces. Hacerte pobre en espíritu, lamentarte por tus pecados y someterte con mansedumbre a la voluntad de Dios. El orden de las bienaventuranzas te muestra cómo progresar en la vida cristiana. Sabiduría del pasado. Esto es algo que aprendí de algunos escritores más antiguos y cuando comencé a enseñarlo en la iglesia donde sirvo, muchas personas respondieron diciendo, primero, que no lo habían escuchado nunca y segundo, que les había resultado muy útil. Los cristianos reflexivos tienen toda la razón al ser muy cautelosos frente a cualquier cosa nueva, especialmente cuando se trata de nuestra comprensión de la Biblia. Por eso, es importante saber que reconocer un orden en las bienaventuranzas y usar este patrón como modelo para el progreso en la vida cristiana está ampliamente respaldado por la sabiduría de quienes nos precedieron. El gran predicador del siglo XIX, C. H. Spurgeon, inició una serie de sermones sobre las bienaventuranzas en 1873. Después de presentar cada una de las bienaventuranzas, señaló la importancia de su orden. Observen con atención y verán que cada una se eleva por encima de las anteriores. Hay un gran avance desde los pobres en espíritu
hasta los limpios de corazón y los que procuran la paz. Las bienaventuranzas no solo se elevan una por encima de la otra, sino que también brotan unas de otras, como si cada una dependiera de todo lo anterior. Cada crecimiento alimenta a uno superior, y la séptima bienaventuranza es el resultado de las 6 anteriores. Las piedras se colocan una sobre otra. Son la secuela natural y la culminación unas de otras, así como lo fueron los 7 días de la primera semana del mundo. Martin Lloyd-Jones, uno de los más grandes predicadores del siglo XX, sostuvo la misma postura. Sin lugar a ninguna duda, hay un orden muy definido en estas bienaventuranzas. Nuestro Señor no las colocó en sus posiciones respectivas al azar o accidentalmente. Aquí encontramos lo que podríamos describir como una secuencia espiritual lógica. Alexander Maclaren, conocido especialmente por su comentario bíblico en 32 volúmenes, comparte la misma opinión. Cada bienaventuranza surge de la anterior y todas, entrelazadas, forman un adorno de gracia sobre el cuello, una cadena de joyas. Retomando la imagen de las joyas ensartadas en un collar, Maclaren dice: sería una visión común y superficial de estas llamadas bienaventuranzas verlas como una simple colección de dichos sin relación entre sí. Pero son mucho más que eso. Hay una conexión vital y un progreso entre ellas. Las joyas no son arrojadas en un montón, están entretejidas en una cadena. Este tema del progreso traza una perspectiva realmente útil, a la que volveremos una y otra vez durante nuestro recorrido por las bienaventuranzas. Sin embargo, como sucede con cualquier perspectiva, es importante no forzarla más de la cuenta. Sería un gran error, por ejemplo, imaginar que debes pasar 6 semanas siendo pobre en espíritu y quizás 6 meses lamentándote por tus pecados antes de poder avanzar a la mansedumbre. Si tuvieras que cumplir todo lo relacionado con cada bienaventuranza antes de pasar a la siguiente, habría muy poca esperanza de progresar. Maclaren es de gran ayuda en este punto al hacer una observación a la que volveremos más adelante. Después de señalar el orden en las bienaventuranzas, dice: ahora bien, por supuesto, es un error esperar uniformidad en el proceso de formación del carácter, y etapas que son inseparables y sucesivas en el pensamiento pueden fusionarse y ser simultáneas en la realidad. No obstante, nuestro Señor está delineando aquí las etapas sucesivas en el crecimiento de una verdadera vida cristiana. Un modelo práctico para el crecimiento espiritual. Aquí tenemos entonces un modelo práctico para el crecimiento en la vida cristiana. Es una guía bíblica y práctica para el discipulado y la consejería, y resulta profundamente útil para llevar esperanza a los amigos que luchan contra pecados y adicciones profundamente arraigados. Las raíces producen brotes y los brotes dan fruto. El fruto es hermoso: perdón, pureza y paz. Pero la pregunta siempre será: ¿cómo llegar hasta ahí? ¿Quieres perdonar? Pero parece que perdonar está fuera de tu alcance. Sabes que debes perdonar y admiras a quienes lo hacen, pero simplemente no logras hacerlo. Has sido herido y las heridas son profundas. Luchas con la impureza. Recuerdos o imágenes que desearías no haber visto se abren paso en tu mente y avivan las llamas de tus deseos. Te sientes atrapado y anhelas ser libre, pero no sabes cómo salir de esa prisión. Tienes metas para tu vida y un impulso implacable para alcanzarlas.
Tienes una idea clara de lo que deseas que llegue a ser tu familia, tu trabajo o tu iglesia. Pero entonces tu hijo o tu hija se rebela, tu iglesia se divide y tu empleador deja de valorar tu aporte. Te encuentras en medio de un conflicto mientras pasiones opuestas chocan en el terreno de tu alma. Y a medida que esta agitación aumenta dentro de ti, se desborda sobre las personas que te rodean. Anhelas tener paz, pero no sabes por dónde empezar. Cuando quieres perdonar, pero sientes que no puedes. Cuando anhelas la pureza, pero sientes que está fuera de tu alcance. O cuando buscas la paz y te preguntas dónde encontrarla, la pregunta que en verdad estás haciendo es ¿cómo llegar a la bendición prometida en la quinta, sexta o séptima bienaventuranza? Y solo hay una respuesta. Se llega a las bendiciones de las 3 últimas bienaventuranzas por medio de las primeras 4. Nutre las raíces y obtendrás brotes. Riega los brotes y obtendrás los frutos. Avanzando de aro en aro. Ahora cambiemos la analogía y usemos una imagen que dio origen al título de este libro. Imagina una serie de 7 aros, cada uno suspendido de una cuerda que cuelga desde un techo muy alto. En cada extremo de los aros hay una plataforma elevada y tu objetivo será pasar de una plataforma a la otra balanceándote de aro en aro. Subes a la primera plataforma, donde el primer aro queda a tu alcance. Si lo tomas y te balanceas en él, tu impulso te llevará a estar al alcance del segundo aro, y al balancearte en el segundo aro, quedarás al alcance del tercero. Me ha resultado útil pensar en las bienaventuranzas como si fueran esta serie de aros. La pureza de corazón es el sexto aro, y solo hay una manera de llegar ahí. Tienes que subir a la plataforma y balancearte a través de los primeros 5 aros. Procura fijar esta imagen sencilla en tu mente. Para pasar de un aro al siguiente, tienes que pasar cada aro en su debido orden. La única manera de llegar al quinto aro del perdón, al sexto aro de la pureza o al séptimo aro de la paz es atravesando todos los aros anteriores. No puedes empezar desde el quinto, sexto o séptimo aro. Cada uno debe ser alcanzado y las bienaventuranzas te mostrarán cómo hacerlo. La buena noticia es que el primer aro está a tu alcance. Bienaventurados los pobres en espíritu, Mateo 5:3. Eso significa, como veremos, que la bendición comienza cuando reconoces que no tienes lo necesario. En la bondad de Dios, la necesidad que sientes de perdón, pureza y paz en tu vida es lo que te coloca en el primer aro. Si eres un creyente en Cristo, pero te sientes estancado en tu vida cristiana, este libro es para ti. Si estás luchando contra un pecado compulsivo o contra una adicción y anhelas tener mayor fuerza en tu lucha contra la tentación, este libro es para ti. Si tienes el privilegio de ser mentor, consejero o de discipular a otros creyentes, este libro es para ti. Si tienes un profundo deseo de santidad, pero sientes que el progreso que has logrado es mucho menor que la distancia que aún te falta por recorrer, este libro es para ti. Bienvenido al gimnasio. Los aros están suspendidos sobre ti. Sube conmigo a la plataforma, aférrate con firmeza al primer aro y prepárate para ganar impulso.